Buenas tardes, buenas noches, estamos en su programa Testimonios, aquí con otra entrevista más muy interesante que les traemos. Muy buenas noches, Juan Ramón, ¿cómo estás? Hola Fabiola, muy bien, gracias. Bajo una producción de Cristian Aguilar con los medios de contacto, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, en transmisión simultánea con Facebook, aquí por Tercera Llamada Radio. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Sería bueno comentar que este programa, por necesidades de horario, lo tuvimos que grabar. Platícales a nuestros amigos. Sí, pues tenemos a un invitado internacional, y como saben, pues a veces los horarios pues se nos complican un poquito, pero pues para traerles a ustedes a los mejores invitados, pues nos damos la tarea de pues grabar los programas, y tenemos a una persona de España que se llama Denis Astelar. Él es canal espiritual de nacimiento, profesor de crecimiento personal, comunicador y escritor. Es fundador de la Academia Hermes, y pues bueno, él nos va a contar bastante de toda su misión y su labor. También sería importante comentarles que a través de los chats puedan interactuar. Ustedes pueden escribir y nosotros con todo gusto daremos contestación. Las preguntas que fueran dirigidas a Denis Astelar se las haremos llegar y después se colocarán en el chat. Muchas gracias, sean ustedes bienvenidos. Esto es Testimonios, Tercera Llamada Radio. Y pues preséntanos al invitado, Fabi, ¿no? Pues claro, pues Denis Astelar, muy buenas tardes allá en España, buenos días aquí en la Ciudad de México. Un abrazo muy grande, Fabiola, Juan Ramón, a familia y a todos. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar esta invitación. Y pues bueno, ya, hemos seguido tu trabajo ya desde hace un rato, más que nada por YouTube, gracias a los medios de las redes que pues nos han abierto poder contactar con personas como tú. Y pues una pregunta muy sencilla y básica para nosotros. ¿Dónde naces? Bueno, en el mundo prácticamente, ¿eh? Yo he nacido en el país de España, desde donde les estoy escribiendo, y a partir de ahí, a la que yo tuve la mayoría de edad, empecé a viajar por todo el mundo, entre ellos Sudamérica también, para conocer diferentes culturas y diferentes personas. Prácticamente he nacido en el planeta, porque voy de un lugar a otro. Ahora, gracias a las tecnologías y a los cursos y las conexiones online como esta, estoy más en casa, más con la familia, pero hace prácticamente muy poquito tiempo iba de avión a avión y de hotel en hotel, pero les hablo desde España ahora mismo. Muy bien. ¿Y cómo era Denis de niño? Bueno, pues siempre me he recordado como alguien feliz, en una familia normal y feliz. Lo que ocurre que siempre con unas capacidades que hacían que fuera un niño etiquetado evidentemente como raro. Decían que hablaba solo, que veía cosas que los demás no veían, y aprendí a tomar una decisión muy importante, y es que fue o hacer caso a los demás y autoconvencerme de lo que me decían era verdad, o seguir mis propios instintos y mis percepciones independientemente de lo que otros percibían, y elegí esa segunda opción. Fíjate que, Denis, gracias por aceptar la invitación, como ya lo dijo Fabiola. Esta es tu casa, el día que gustes, ojalá nos podamos conocer en persona, estrechar tu mano y darte un abrazo de hermanos del mundo, como bien acabas de decir. Nosotros aquí hemos notado un patrón de comportamiento con todas las personas que por alguna razón tienen una misión importante en la vida. Algo sucede en la niñez. En tu caso, ¿qué pasaba, Denis? Bueno, en mi caso, como siempre he contado en muchas ocasiones, alrededor de los 6, 7 años empecé a percibir lo que actualmente se llaman orbes, es decir, en redondas, sí, luces que me acompañaban y que me hablaban, pero el concepto del verbo hablar es complejo. Es cuando alguien está caminando o está haciendo una actividad y se habla de repente de algo, es como un volumen, una voz que irrumpe en la mente. No es una conversación como en los largometrajes, como en las películas, sino que había una información que irrumpía en mi mente y que me formaba, me hablaba. Me decía pues que teníamos una labor de enseñanza, una labor de expansión, y como bien hace vuestra fundación, intentar cambiar la conciencia para un mundo mejor, y que teníamos que prepararnos para ello. Claro, cuando uno tiene una temprana edad no comprende absolutamente nada de eso, y lo que hace es buscar al exterior ese tipo de verificaciones, de que le verifiquen que lo que percibe o ve es auténtico, y ahí es donde realmente empieza la verdadera batalla. La batalla con la familia, la batalla social y la batalla interior por creer que uno pierde la cabeza. El problema
Es que las capacidades del tercer ojo, de las capacidades del mundo de la intuición, cubren esa delgada línea entre lo psicológico, lo psiquiátrico y lo psíquico. Y claro, intentar mantenerse en ese ring sin lograr un golpe o un KO se convierte en un verdadero reto. Claro. Oye, Denis, y cuéntanos, ¿cuáles eran esas capacidades que empezaste a desarrollar de niño? Bueno, la capacidad que la gente llamaría la mediumnidad o el trance, o la capacidad de poder percibir las energías que acompañaban a las personas. No tanto rodeándolo en un concepto esotérico, en un concepto de te va a pasar esto, sucederá esto, no era un concepto de futurología, sino que era un concepto de que la vida después de la vida continuaba. Es decir, energías que habían cruzado al otro lado y que verificaban con información que estaban todavía junto a los vivos. Pues diciendo pues la habitación de hospital donde habían partido, en su nombre, su signo zodiacal, la edad en que habían partido, su signo personal, un anillo, algo que les gustaba, y yo lo único que tenía que hacer era compartirlo. Empecé haciéndolo con la familia y con los amigos y luego ya empecé a divulgarlo. Hace mucho tiempo de eso, también es verdad que se hacen diferentes actividades, pero ahí empezó todo, diciéndole a la gente, percibo una energía a tu lado que me dice que se llama así, que dice que partió de este modo y que dice que tiene un parentesco parecido a ti en esto. Y las personas empezaban, así es y así es. Claro, luego pasaban esa línea de, ¿y qué mensaje tiene para mí? Bueno, es que el mensaje ya te lo han dado, ¿no? Sí. Oye, este tipo de eventos que suceden en la vida y sobre todo cuando uno es muy pequeño, ¿va aislando a las personas, las va llenando de soledad, Denis? Sí, pero yo creo que es ahora, en la edad que yo tengo, es hasta necesario. Ajá. Es muy importante que un canal se forme fuera de una sociedad profundamente enferma o profundamente dormida. No solo por los credos, por los dogmas, sino también, como comentábamos, por la violencia, por la incultura, por la ignorancia, por el miedo. Es decir, ese aislamiento no se convierte en una soledad, sino en solitud. Es decir, en la paz que uno siente cuando está consigo mismo. ¿Por qué? Porque no tiene lucha, no tiene batalla, está protegido, está bien. Si yo recibo una información y no tengo que luchar contra nadie, esa información entra pura, limpia, sin adulterar. Y por lo tanto es una característica de todas las personas que nos hemos dedicado a la luz, el estar en un momento en esa soledad, en ese tránsito de decir, bueno, sí, yo estoy rodeado de mucha gente, pero al final estoy solo. Claro. Nadie está solo porque estamos conectados, pero sí solo en una conexión de incomprensión humana. Efectivamente, y sobre todo porque se evita la contaminación que a veces recubre el mundo, la sociedad, y hay que aislarse un poco, ¿no? Así es. Sí. Así es, la contaminación del dogma, que a veces no se hace con mala intención, ¿eh? No, Tú le claro. vas a alguien y le dices, yo veo esto, y esa persona te dirá lo que ve según su punto de vista. Luego le preguntas a otro y lo hará según el suyo. Entonces, como cada ojo necesita una lente, al final quedas con la que mejor te deja ver, pero no dejan de ser las lentes de otros, claro. Sí. Oye, Denis, ¿y nada más recibías la información de personas que ya habían pasado a la otra vida? No, luego ya empezó el salto, que es cuando yo dejé de hacer ese tipo de actividades, que es cuando, claro, cuando no tenía un nombre para etiquetarlo, yo pasé de ver a personas o a seres que ya habían estado en la Tierra o en una forma humana, a seres que nunca habían encarnado o nacido. Aunque ellos se habían autoproclamado guías, que luego los llamamos vulgarmente seres de luz, seres luminosos o seres del cielo, da igual la etiqueta, eran ya seres que eran formadores. Cuando yo ya había creado, ya había testeado que lo que yo percibía era auténtico y había pasado esa prueba de ese filtro, ya pude tener acceso a niveles de energía más elevados. Pensar que el planos espirituales funcionan exactamente de una manera metafórica como nuestra institución de educación. Primero empiezas con una especie como de párvulos, no sé cómo lo llamarán allí, como de guardería, luego pasas a acceder a seres que están en primaria, luego en secundaria, y así hasta que vas accediendo a maestros, a seres de luz que están a una formación universitaria. Conforme tú estás preparado, no ellos, porque ellos ya lo están, conforme tú estás más trabajado, más purgado ante las críticas, ante la inseguridad, ante los miedos y ante la confusión, vas accediendo a esos niveles de planos espirituales más elevados. Y cuando más elevas, más acceso tienes a la información.
y por lo tanto más puertas se te abren. Y eso no es solo al acceso de 4, sino que está al acceso de todo el mundo. Lo que ocurre es que hay que salir de pozos muy profundos en la mayoría de ocasiones. Bueno, ahorita estás tocando un tema que para mucha gente es muy controversial, en el sentido de que, bueno, hay gente que no cree para nada, pero hay mucha gente ansiosa, con mucha hambre de despertar algo en ellos. ¿Cuál podría ser como tu recomendación? Claro, lo importante es que la primera afirmación no es importante. No importa en lo que tú creas, porque creer es crear. Es como alguien que no pueda creer en Urano porque nunca lo ha visto. Ya, pero aunque tú no creas en los planetas creen en ti. Aunque la gente no crea en el karma cree en ti. Y aunque tú no creas en Dios, Dios cree en ti. Por lo tanto, en esa primera faceta de creer es en la que estamos todos, en luchar entre la autoestima, el querer agradar a los profesores, querer agradar a los padres y querer encajar en una sociedad que te gustaría encajar cuando están en equilibrio. Cuando están enfermos o están en sus propios miedos, adoctrinarte, adaptarte a esa enfermedad no te hará ningún bien. Entonces, cuando uno dices que hay una controversia, cuando uno realmente empieza a creer en uno mismo y dentro do igual, a través de su propio credo, empieza a creer y a fluir, es cuando esas cosas suceden. Y ahí es donde empieza la magia. Muy bien. Oye, Denis, y por ejemplo, dices que tú trabajaste como medium, trabajaste ya después con los guías. Sí. Creo que conociéndote un poco, tú lo trabajaste, tenías un consultorio o una oficina. Sí. ¿Cómo era esa labor? Sí, he tenido muchas. Yo empecé cuando no me conocía nadie, empecé en mi propia habitación, en una habitación de mi propia casa. Empecé con 11 o 12 años, que parece mucho. Y mi primera labor fue colaborar con la policía para encontrar a personas desaparecidas, y no tenía esa capacidad clarividente. No debemos mezclar capacidades. Yo tenía la capacidad de poder percibir energías cerca o no, si estaban en el otro lado o no, pero yo no podía ver nada más que eso. Entonces me traían fotografías y yo verificaba si esas personas estaban encarnadas o no todavía. No sabía dónde estaban ni qué les había ocurrido, simplemente si ya habían cruzado al otro lado o no. Y ahí es donde tengo claro, pues, el asombro de mis padres y el asombro de mi familia de por qué siempre había patrullas de policía o agentes en mi casa y por qué venían, ¿no? ¿Qué haría este niño para que siempre hubiera policía en la puerta? Cuando ya empecé a trabajar y ya tenía la mayoría de edad, ya tenía yo pues un propio apartamento propio con una habitación, y todo empezó pues por el boca a boca. Alguien que hablaba de mí y traía a su familiar, que traía a otro y que traía a otro. Y siempre cuentan la misma anécdota. Cuando yo empecé a trabajar, lo único que tuve que hacer es presentarme por primera vez en una feria esotérica, en un congreso de este tipo, donde hay mucha gente y donde es muy grande y había mucha gente, y en las primeras 1 o 2 horas no me conocía nadie, y pasadas las 4 o 5 horas ya daba la cola todo el polideportivo, todo el congreso para intentar tener una conversación conmigo. Y ahí es donde empezó mi primera gran lección. Y es que así como el fracaso deprime, el éxito repentino también. Sí. Oye, Denis, fíjate que estaba reflexionando tu último comentario y me surge una pregunta que a lo mejor les va a parecer extraña, pero por lo que estaba diciendo Denis, entendí que la energía de un ser vivo es diferente a la de un ser descarnado. ¿Nos podrías explicar eso, Denis? No seas malo. Sí. En realidad es como lo que nosotros llamamos dimensiones. Según el nivel de pureza, el nivel de vibración, absolutamente todo es energía. Todo, desde los pájaros, las personas, hasta esos seres llamados ángeles, no importan las etiquetas, todo van según el nivel de energía y de su pureza. ¿Cómo se mide la energía, la pureza de una energía? Según su velocidad. Tenemos que imaginarnos como un piano musical, que de esto ya sabéis también, y no es lo mismo un do en una escala muy grave que un do en una escala mucho más aguda. Sigue siendo una misma nota, pero está en un tono distinto, está en una escala de una nota diferente. Es decir, así es, los difuntos parecen ser lo más bajo de una escala muy alta. Ok. Y cuando digo lo más bajo es porque hay un debate muy grande entre energías buenas, energías malas. Eso es un juicio nuestro. Siempre le explico a mis alumnos que intenten percibir la energía como un enchufe
como un enchufe de la electricidad. No es malo el enchufe. Lo que puede ser bueno o malo es lo que nosotros hacemos con esa energía. Sí. La dualidad la define lo que nosotros hacemos con ese enchufe. En ese enchufe podemos enchufar una máquina que salve vidas o una sierra eléctrica para quitarlas. La energía es lo que nosotros hacemos con ella. Y según el nivel de vibración, de velocidad de esas energías, eso es lo que marca la calidad. Como podríamos marcar la calidad de una carne o la calidad de un tomate sacado de una huerta o de un tomate ya transgénico, cogido en huertos, de forma artificial y llevado a un supermercado. Es decir, los difuntos parecen ser la guardería, lo principio, lo más denso de unas dimensiones muy grandes que nosotros no alcanzamos a comprender, porque el mundo espiritual es algo así como la CIA. Solo nos dejan comprender desde nuestro nivel hacia abajo, nunca hacia arriba. Ok. Oye, Denis, esto es también muy interesante. ¿Cómo es la cosmovisión o según tus experiencias, cómo se podría definir o describir qué es las dimensiones? Pues sí, las dimensiones son estados como cajones, donde todos los seres que vibran igual se encuentran. Es decir, voy a poner un ejemplo muy práctico. Los seres humanos como nosotros, los que nos conocemos, los que nos tocamos, podemos llegar a vibrar en 3 dimensiones distintas. El que solo se basa en 5 sentidos, alguien que solo quiere pues dinero, su celular, ropa, trabajar, una casa y un coche, bueno, la gente normal que catalogaríamos como material, se encuentra en la 3ª dimensión. Todas las personas que vibran en esa 3ª dimensión tienden a ser afines, y eso es una dimensión, que es cuando conoces a alguien hace muy poquito, minutos, y dices, me gusta, me cae bien, sintonizo con esta persona. Luego hay personas que saltan cuánticamente al siguiente eslabón dimensional, que es la 4ª dimensión. Son personas iguales, con sus 5 sentidos, físicos y materiales, pero desarrollan la intuición. Es decir, pasan de los racionalistas a ser psíquicos. No psíquicos profesionales, sino aquellos que creen que hay algo más allá de la carne y el hueso. Llámalos señales, coincidencias, casualidades, flashes, y normalmente suele suceder porque experimentan algo que sus 5 sentidos no les han podido explicar. Por lo tanto, en este aspecto es un poquito que la involución no existe. Una vez alguien pase de la 3ª a la 4ª, ya nunca más puede retroceder, porque vivirá cosas que sus 5 sentidos no le permitirán retroceder, no le permitirán explicar. Es algo empírico, tienes que vivirlo, te tiene que suceder a ti independientemente de lo que expliques. Y por último, en la 5ª dimensión ya se encuentran las personas que consideramos maestros. Aquellas personas que ya han pasado por su plano material, que lo están, o sea, con su dinero, con sus facturas, con su coche, su auto, su casa, que han desarrollado la intuición, creen en las señales y en el mundo invisible, pero que ya han conectado y trabajan con él. Por lo tanto, todos pasamos de guerreros de la luz a trabajadores de la luz. Y una vez ya estás ahí, estás al servicio de todos y para todos. Muy bien. Y es que en estos temas, pues ya ves que se menciona que hay 5ª dimensión, 9ª, 21, o sea, cada persona con su creencia le va poniendo más secciones a las dimensiones, ¿no? Y pues ahí es donde mucha gente se pierde, ¿no? Porque unos dicen, ya entramos a la 5ª, ya entramos a la 4ª, y esto también es muy, muy importante, ¿no? Porque creen que todo luego a veces es en masa y no ven que la tarea es individual. Eso es. Claro, es que nunca hemos comprendido esa palabra que está tan extendida en el mundo y que nadie comprende, ¿no? Crecimiento personal. Sí. No es crecimiento ajeno, crecimiento colectivo, crecimiento involuntario. El crecimiento es personal. Claro que aprendemos entre nosotros y que compartimos experiencias y palabras entre nosotros, pero mi actitud y yo decido si aprendo de los demás o no. Si alguien me da un consejo, puede hacerlo porque quiere. Luego yo decido si lo aplico y si lo comprendo. Lo más frustrante es cuando alguien te da un consejo desde una 4ª dimensión y tú estás en una 3ª. Porque como he dicho antes, no lo vas a comprender, aunque tú quieras. E imagínate a alguien de la 5ª dimensión que da un mensaje o un consejo a alguien de la 3ª. Es como si un ser humano hablara con una piedra. Sí. Fíjate, Denise, que nosotros aquí en los programas hemos tratado de reflexionar
muchas cosas del mundo, de la sociedad, y hemos llegado a la conclusión de que existen programas de control para impedir ese despertar masivo de la conciencia de las personas. Estos programas pueden llamarse control a través de alimentos, de los medios de comunicación, de la educación, de la farmacia, de las medicinas, etcétera. Sin embargo, también notamos que hay muchas personas a los que esos métodos de control no surten efecto. Desde pequeños ya poseen habilidades diferentes. ¿Qué opinión te causa eso, Denise? Sí, bueno, la primera parte, sin entrar en temas conspiranoicos ni entrar en conspiraciones mundiales, eso es así y así va a ser siempre. Es decir, desde las escuelas o sociedades herméticas, desde las escuelas ocultas, que siempre han tenido la información de cómo evolucionar hacia la luz, desde los documentos más antiguos llamados los Vedas, encontrados en entre 2500 y 3500 a.C. en los albores de la India, hasta pasada por la Sagrada Escritura de cualquier credo, ahí es donde se encuentra cómo acceder a la luz, a la verdad. Lo que ocurre es que desde cuando los que gobiernan y los que controlan el mundo quieren que los demás accedan a la verdad. La verdad implica libertad, y ser libre implica no poder controlarte, no poder utilizarte para propios fines. Por lo que en la primera parte así es. Todo el desarrollo, crecimiento personal que pasa por chakras o por los vórtices de energía estará diseñado un antichakras, un anticrecimiento personal, será el antídoto que la gente venderá como un antídoto cuando en realidad es el veneno. Sí. En este ejemplo es de los 7 chakras, en lugar de explicar cómo abrir y desarrollar los 7 vórtices de energía que tiene el ser humano, los credos crearon los 7 pecados capitales para neutralizarlos. Bueno, con ese ejemplo es absolutamente todo. Y la segunda parte, como bien dices, bueno, tenemos que diferenciar que la ciencia, aunque lo llame con diferentes etiquetas, que eso ha quedado claro, desde el año 1950 hasta prácticamente en la actualidad, están llegando 2 nuevas generaciones en el planeta Tierra. Y vosotros, con la juventud que estáis intentando hacer esa hermosa labor de sacarlos de la calle para conectarlos a su alma, es conocida en la ciencia como la generación X y la generación Y. En el mundo espiritual o metafísico, nosotros siempre lo hemos llamado la generación índigo y la generación cristal. Es lo mismo, pero siempre dentro de etiquetas diferentes. ¿Qué es la generación índigo? Los niños, que ya no son tan niños, que empezaron a llegar desde 1975, 1980 en masa, por lo tanto que tienen la mayoría de edad y son bastante grandecitos, y que venían a romper los esquemas obsoletos de la sociedad. Venían y vienen con un carácter muy fuerte y vienen inmunes a elementos de control, como bien comentabas. La culpa, el miedo, la amenaza, la manipulación, los dogmas de educación, psicológicos, sociales o de religión. ¿Qué significa? Que cuando se les transmite esas informaciones las detectan como un parche obsoleto de un sistema operativo que ya no les funciona y no lo instalan dentro, lo rechazan. Es como si nacieran una especie de antivirus ya incorporado que no lo instalan los padres ni la sociedad, que ya vienen innatos en ellos. Y luego la generación Y o generación cristal es la que ha empezado a venir entre el año 2000 y 2005, por lo tanto aquí sí que ya son más jovencitos y ya están un poco más al alcance de la sociedad, que son seres que vienen a crear una nueva humanidad, los sembradores de una nueva humanidad. Lo que ocurre es que tienen tanta sensibilidad y vienen con, por eso se les llama cristal, vienen con una personalidad tan frágil, con una sensibilidad tan elevada, que los índigo tienen que hacer un buen trabajo de arrasar para que los cristal puedan sembrar sin dificultad. Por lo tanto, las dos generaciones están creando una nueva humanidad. Muy entendible, muchas gracias. Bueno, qué bueno que tomaste esto de la generación índigo y cristal, porque ha sido un tema que nos han solicitado mucho. Esperemos que a lo mejor en otra entrevista, que si nos lo permites, podamos hacer un programa sobre estos niños. Sí, porque está interesantísimo. Muy interesante, ¿no? Pues bueno, Denis, ¿qué nos podrías decir al respecto también del crecimiento? Bueno, porque ¿cómo podemos respetar más bien el crecimiento de las otras personas? Porque a veces, ya sabes que todos van con su bandera de que esta es mi verdad, ¿no? Pero ¿cómo podríamos
ayudar a las personas para tener esa libertad, ¿no? Y respetar la libertad de los demás. Bueno, en ocasiones y la mayor parte de las veces en nuestra labor, ya que cada uno tiene una bandera y abandera sus propias verdades, lo único que tenemos que esperar es que esa bandera se caiga al suelo. Es decir, el único modo de que un cuenco pueda llenarse es esperar a que se vacíe primero. Cuando alguien ya cree que tiene la verdad absoluta, ¿para qué ofrecerle otra? Cuando alguien cree que su dogma es el auténtico, ¿para qué ofrecerle otro? Y cuando alguien cree que su opinión es única, ¿para qué compartir la tuya? Sin embargo, como nadie tiene la verdad, sino que cada uno de nosotros tiene una sola pieza del puzzle, bueno, es una sola pieza, pero sin nuestra pieza no se completa el puzzle. Tenemos que llegar a esperar a que esa persona, tarde o temprano, entre en una catarsis, en una crisis, en una caída, que se le caigan sus propias banderas, y ahí, cuando el mar con las olas te lleven hasta la orilla y te dejen prácticamente con 4 trapos, ahí es cuando alguien tiene que alzarle el brazo, levantar a esa persona y volverla a ayudar. Pero no tiene que ser una lucha. La gente confunde el debate con la batalla, el combate. No es lo mismo el debate del combate. El debate es, yo te voy a decir lo que yo sienta y tú quédate lo que sirva. Tú dime lo que sabes y yo me quedaré con lo que sirva. Eso es debatir. Combatir es intentar convencerte de lo que yo sé y punto. No quiero escuchar nada de lo que tú me digas. Yo creo que tienes que acoplarte a lo que yo quiero y ya está. Entonces, al final del combate salen vencidos y vencedores. Y llega un momento en que acabas vencido. Llámalo depresión, llámalo tristeza, llámalo falta de economía, falta de salud, falta de amor o todo un poquito. Y cuando viene esa catarsis es cuando la oruga se puede convertir en mariposa. Se puede decir que tenemos que entregarnos al proceso. Sí, y es que realmente llega un momento en que a estas alturas, en la actualidad, en mi trabajo, que yo también hago consultas online, como estoy haciendo con ustedes, pero a nivel individual, claro, ya no cruzo esas líneas. No, tú que ves, no, yo no veo nada, lo verás tú en su momento. No, pero tú que conectas, ¿qué te dicen? No, lo que me digan a mí te lo dirán a ti cuando llegue el momento. Bueno, ¿y qué consejo me das? No, yo no te doy ningún consejo. Yo te digo por dónde puedes caminar y tienes que caminar tú. Y llega un momento en que al principio te da la sensación de que no ayudas en nada. Porque la gente lo que quiere es tirar la monedita, bajar la palanca y que le vendan la jugada ya hecha. Cuando en realidad lo único que puedes hacer es dar puntos de vista. Decirle, mira, si el túnel es oscuro a la izquierda y a la derecha, alza un poco la vista y verás la luz. Cómo subir a esa luz, cómo caminar y cómo alcanzarla es cosa tuya. Por lo que sí, respetar el proceso llega un momento que es muy importante. Al principio lo hacemos todos, ¿eh? Cuando alguien está equivocado, te metes en su mundo y lo sacudes y tiras todos sus cimientos, aunque sea con buena intención, pero no te das cuenta que cada uno sigue su ritmo, su pulsación y su luz. Y a veces no comprendemos que las personas son como velas. Tenemos que entrar con mucha fragilidad, porque si no esa vela se mueve y acaba apagándose. Tenemos que respetar el proceso de cada uno. Y aunque esté equivocado, aunque vaya por mal camino, es como un padre con un hijo. Sabes perfectamente que se va a caer, pero si no le dejas caerse, no sabrá levantarse. Claro, la propia experiencia de la vida. Fíjate es que la espiritualidad es empirismo puro. Sí. Compruébalo tú, no te creas lo que yo te digo. Claro. Porque creer implica fe. Cuando percibas los seres de luz tú, a tu modo, entonces hablaremos de cómo los vemos tú y yo. Pero esto no es un debate de que yo los veo y tú no. Todo es cuestión de tiempo al final. Sí, porque haz de cuenta que todo mundo tiene curiosidad. En el interior, la mayoría de los seres humanos tienen curiosidad por conocer las cosas que no pueden comprender. Y ahí ocurren a terceras personas que les puedan indicar el camino que los lleve a ese despertar. Y lo que está diciendo Denise me hace muy interesante. Dice, no creas, siente. Sí, pero independientemente de que no demos un mensaje equivocado, hay que escuchar a todo el mundo. Sí. Tampoco nos pasemos al otro extremo de, bien, ya he entendido lo que ha dicho Denis, yo no escucho a nadie, voy por mi camino y ya está. No. Que tenemos que intercambiar entre nosotros, pero las personas tienen que ser como un alimento. No rechazarlo, no juzgarlo. A mí me ofrecen un alimento, si me sienta bien, me lo quedo, y si no, a otra cosa, sin juicio.
y sin rencores ningunos. A veces has estado muchos años tomándote un alimento que después te hace alérgico o te hace intolerante a él. Se agradece por todo el alimento y retiras. Por lo tanto, no he creído siempre en ser un ser autodidacta. Yo mismo empecé mis canales a los 7 años, pero lo que hice que fue buscar a seres con mi misma capacidad, pero con más edad, con más experiencia. Porque no me sirve decir yo conecto y ya está. Hay personas que ya conectaban cuando yo no había nacido y que tienen la misma conexión que yo, pero muchos más años de experiencia. Sí. Y la experiencia es lo más importante de todo. Y otra perspectiva de los eventos que suceden en la vida, con una explicación diferente, ¿no? Sí, es que los puntos de vista enriquecen al hombre. Claro. Aunque, como ya os he dicho antes, no siempre ponemos las lentes de otros y vemos bien, eso es obvio. Sí. Entonces, Denis, ¿tú qué opinas de toda esta gente que llega con personas como tú, que tienen otros dones, que tienen a lo mejor más experiencia y buscan pues respuestas? Bueno, pues intercambiamos, que es lo que importa. Tanto si tienen dones desarrollados a priori hace muy poquito tiempo, se te ilumina la cara porque dices, qué bien, ha caído un buen sitio. Yo quiero guiarla. Es como acaba de empezar a esquiar y yo hace mucho que esquío en ese terreno. Cuánto sufrimiento y cuánto miedo se va a ahorrar. Y sin embargo yo he tenido experiencias, sin poder nombres ni etiquetas, de grandes maestros que están en la India y que han venido hasta España para tener una entrevista conmigo y hemos hecho lo que se llama una co-canalización. Es decir, esos maestros me han dado mensajes a mí y yo a través de mis maestros les he dado mensajes a ellos. Ellos se han llevado su información y yo la mía. Y creo que eso enriquece. Aparte de que te hace humilde. Claro. Hace que no entres en esos cofres de soberbia y de prepotencia de decir, mira, esta gente viene a verme a mí. No, porque realmente no solo vienen a ti, vienen para ver a través de ti. Sí. Dice, no te fijes en el mensajero, observa el mensaje. Así es. Fíjate que también esto trae como consecuencia, Denis, que muchas personas tengan la necesidad de recurrir a otros que les mienten, que esto los ha llevado a la sociedad a que se formen mercados de esperanza, ¿no? Mercados de fe, que todo mundo tenga la intención de tener un gurú que le vaya guiando en el camino. Y esto ha dividido, creo yo, mucho a la sociedad, al mundo, a la humanidad, porque hemos desorientado el camino hacia la verdad. Sin embargo, esa experiencia es necesaria, porque las personas pueden tener dos caminos en nuestra vida, aquellas que nos enseñan a cómo ser, aquellas que nos enseñan a cómo no ser. Sí. Y esas también son grandes maestros. No podemos ser hipócritas porque lo hemos hecho todos, al menos en mi caso, como ya te comentaba, lo primero que hice fue eso, precisamente, buscar a gurús, a maestros, a mediums, a otros seres que me dijeran, el primer punto, oye, no estás loco, y el segundo punto, oye, esto se potencia por aquí, que he caído en personas que me han quitado dinero, estafado, scammers, sí. Que haya habido personas que no sabían ni lo que me decían, incoherencia pura, sí. Que han habido otras llenas de muy buena intención, pero al final al abrirlas estaban vacías de contenido, también. Hasta que al final, ¿qué te enseñan? El verdadero camino. Sí. Porque si tú has querido escalar por un sitio que no eras capaz, has tenido que probarlo al final. Por lo tanto, después de haberte engañado tanto, tienes como un detector anti-engaños. Después de que alguien te haya dicho tantas mentiras, tienes un detector antimentiras y al final hasta esos seres, con el paso del tiempo hay que darles las gracias, aunque ha caído a base de golpes de látigo, claro. Sí, por supuesto. Sí, y Denis, ¿tú qué opinión tienes sobre porque aquí en México y yo creo que en todo el mundo siempre se abre un gran debate sobre si las cosas de espiritualidad o de crecimiento deben de ser cobradas o no? ¿Tú qué piensas sobre eso? Bueno, en mi caso, en que lo que yo siempre me dedico, esto siempre lo he explicado y lo he dejado muy claro. La espiritualidad no se puede cobrar, nuestro tiempo sí. Uh-huh. Y esa es la diferencia muy importante. Alguien que, por ejemplo, practica imposición de manos, la famosa sanación, aunque parezca un juego de palabras, no puedes decir, no, yo cobro por sanar, no, yo cobro por la hora que estaré utilizando mi canal para ayudarte. Tenemos que tener en cuenta que no debemos confundirlo con la religión. En mi caso, solo me dedico a esto. Y cuando digo solo, es que no tengo otros ingresos
o no tengo pensiones, o no tengo otras vías de economía ni herencias, por lo que yo pudiera decir, no requiero de ese grifo porque yo ya lo tengo solucionado. En mi caso, siempre he dicho que yo no cobro por los dones, sino que cobro por mi tiempo, por el tiempo en que estoy sentado aquí y no estoy pues con mis hijos o con mis amigos o haciendo otra actividad que a mí me llena. Por lo tanto, otra cosa ya es el abuso o el engaño. Pero cualquier ser que realmente entregue su vida a los seres de luz o a los seres intangibles, a estos no requieren de economía material, pero el humano sí. Parece mentira que si algún avatar, cualquier ser que haya sido un maestro en la Tierra, hubiera dado su mensaje sobre un Ferrari o sobre un templo de oro, sus palabras hubieran tenido la misma importancia y la misma sabiduría. No debemos relacionar la pobreza con humildad, porque eso es un juicio. Hay personas ricas y multimillonarias que pueden ser muy espirituales y muy humildes. Y hay personas con grandes barbas, con grandes uñas y con una higiene muy dejada que no tienen por qué ser espirituales, porque entre la verdad y la mentira es que la verdad es lo que eres y la mentira es lo que pareces ser. Muy bien. Denis, ¿y qué nos podrías así hablar, por ejemplo, por esta jerarquización que hace tanto la gente sobre los grandes maestros o los, o sea, siempre como ponernos más abajo de las entidades de otras dimensiones? Ah, qué buena bueno, pregunta. pues sí, pues bueno, como te decía, perdonad, es que es muy importante la humildad, pero también es muy importante la autoestima. Es decir, teniendo en cuenta, como he contado antes, que los seres de luz son seres de una vibración mayor, se les merece respeto, no adoración. Es decir, amor, respeto. Sin embargo, a la pregunta podríamos aplicarlo también en las personas. Un maestro no es el que lleva una túnica, puede ser un camarero, la persona que te acaba de soltar una gran frase en una peluquería o incluso una frase en un anuncio de televisión que ahora mismo necesitabas y que te ha contestado. Por lo tanto, en los seres humanos, para que la autoestima no se vea dañada, tenemos que respetarnos todos. A veces hay grandes maestros que no hacen más de 1,10 m y luego hay grandes maestros de 1,90 m. Pero sí es cierto que no debemos confundir la adoración fanática con la devoción, que es el amor a los seres supremos o el amor a algo así. Como podríamos aplicarlo a un concepto de Dios. Una cosa es amar a Dios y otra cosa es ser fanático en nombre de Dios. Claro, una cosa revela amor desde el corazón y el otro es un bloqueo de un corazón cerrado. Bueno, también te hacía esta pregunta porque aquí también tratamos mucho el tema de los contactados y de los ovnis y de los extraterrestres y hay gran fanatismo en estos temas. ¿Tú cómo los ves? Ya has dicho la palabra, todo fanatismo es nocivo y todo fanatismo es tóxico. Da igual desde seres terrestres, intraterrestres, terrestres o extraterrestres. Yo cuando era pequeño un día pregunté a los maestros, ¿qué es un extraterrestre? Y me dijo, un terrestre extra. Sí, hay una disputa por ver quién es más popular, quién tiene más seguidores, a quién le dan más like en las páginas. Es para, fíjate que también notamos así como que una carrera, a ver quién logra más adeptos, a ver quién tiene más reproducciones en su canal, pero todo eso a veces nos lleva a no comprender del todo los mensajes que nos dan, porque sí se nota. Oye, Denis, allá en la querida madre patria, ¿tienes una clínica, una escuela? ¿Cómo funciona, Denis Astelar, allá? Platícanos, no seas malo. Pues mira, yo empecé con una academia, que era un pisito, era un apartamento pequeñito. Lo que ocurre cuando empecé a dar clases, se apuntaban más personas que el propio aforo que yo tenía y por lo tanto tuvimos que hacerlo en diferentes horarios, mañana, tardes y noches, y empecé pues en un bajo, en un piso privado particular. Luego cuando vi que funcionaba, cerré esa academia y abrí otra mucho más grande. Luego cuando pasa el tiempo ya ves que entran menos personas que el espacio, cierras otra y hice el cambio último que hago, que es llegar a tantas personas. Desde el año 1996 ya empecé a tener contacto con seres de México, sobre todo a través de foros, porque el internet empezaba a despegar entre el 96 y el 98 y no era tan tecnológico como ahora, y yo empecé abriendo un foro de explicar el mundo de los sueños y que la gente me contara pues sus primeros contactos
terrestres o extraterrestres o de seres invisibles, y ahí es donde empecé a tener mucho seguimiento. En la actualidad es lo que quiero hacer. Actualmente, a la pregunta, estoy haciéndolo todo, sobre todo online. Es decir, todo para acceder a personas. ¿Por qué? Porque la gente me dice, ¿cuándo vendrá usted a México? ¿Cuándo vendrá usted a Chile? ¿Cuándo vendrá usted a Argentina? Pero es que llega un momento en que las limitaciones físicas y energéticas son limitadas, teniendo en cuenta de que tienes familia, de que quieres estar con los tuyos, o de que viajar a México ya implica tener que desplazarse varios días, teniendo academias y escuelas aquí, se hace mucho más ameno que ustedes estén ahí, que yo esté ahí, que acceda a muchas más personas. Claro que nunca podrá compararse la calidez humana, la cercanía de un abrazo a través de un monitor, pero es que hasta hace 100 años eso tampoco existía, por lo que es un regalo de la era de Acuario maravillosa, por lo que actualmente mi academia, llamada Academia Hermes, se ha convertido en este año 2018 en Academia Hermes 2.0, porque se está haciendo prácticamente todo a distancia, todo online y todo la mayor parte de veces en directo. En la oración que me comentaban antes, la mayor necesidad de seguidores es proporcional a la cantidad de miedo que uno tiene en su interior. Claro. Sí, porque así evitas el miedo sintiéndote seguro de que te siguen miles y miles de personas. Oye, fíjate que estaría muy interesante, a ver si con el tiempo y platicándolo después nos aceptarías una propuesta de hacer a través de Tercera Llamada una convocatoria al público y que Denise nos pudiera dar una clase online. ¿Qué te parece, Denise? Todo lo que se pueda establecer y ser para ayudar y para abrir será posible y lo intentaremos montar. Siempre la dificultad de los horarios, porque para ustedes, claro, a veces tengo que salir, o a veces es de madrugada, o a veces por la mañana. Ahora mismo es fin de semana y por las tardes, mientras estamos proyectándolo, grabándolo, emitiéndolo, pero siempre que se pueda combinar, adelante, porque esas cosas siempre son mejores en directo, claro. Fíjate que sí estaría bien. No seas malito, le voy a pedir a Fabi que nos ayude y lo platique contigo, porque se nos hace muy interesante, pero también sabes que, Denise, necesario. Ojalá podamos propagar un despertar o un motivo de despertar a tantas conciencias que, por ejemplo, acá en México hace mucha falta, ¿no? Uh-huh. Sí. A lo mejor una convocatoria que sea interesante y que pueda reunir, sabemos que lo podemos hacer a una muchas plática, personas. una conferencia. Una plática, una conferencia, estaría genial. Sí. Muchas gracias. Lo que tenga que ser será, ya verás cómo lo dispondremos. Sí. Muchas gracias. ¿Y cómo pueden acceder a tu academia? Pues mira, es muy fácil, pueden buscar por internet Denis Astelar o Academia Hermes España. Es academiahermes.com la página web, pero siempre utilizando buscadores parece que las personas les es más sencillo, academiahermes.com o denisastelar.com, y ahí tienen mi página web donde tienen, pues evidentemente ahora, sobre todo que vamos subiendo todo este año hasta el final de año, pues cursos online, las conferencias online, los cursos no, pero las conferencias sí que son gratuitas, sí que están en el canal de YouTube, que también pueden acceder a través de la web. Y ahí hay vídeos y horas y horas y horas de encuentros en público donde siempre se ha puesto, cuando se ha podido, pues una cámara, y para que la gente pueda verlo sin ningún tipo de interés, porque realmente es lo que hablábamos antes, la gente es capaz de bailar o hacer 4 cosas y tener 5 millones de seguidores. Uh-huh. Sin embargo, el mundo espiritual cuesta más, está en un público muy concreto y los corazones solo se abren para la luz que la busca. Claro. ¿Y qué cursos podemos encontrar? Pues mira, hay muchos. De momento, ahora por ejemplo en julio está programado en directo El Mundo de los Sueños, que es el curso de la interpretación de los sueños, pero también ya grabados y ya disponibles está el de mi primer libro, titulado El Karma Desvelado. Son muchas horas, porque está grabado en directo con público y con preguntas en directo y que se contestan también, así con un formato, con un panel y un monitor, y se me ve como muy interactivo. Y es El Karma Desvelado. Uh-huh. También tienen La Ley de la Atracción, el que hemos comentado antes, la apertura de los chakras, qué son y cómo se desarrollan, y estamos preparando muchos otros que os he comentado antes. Para julio El Mundo de los Sueños, y ya para octubre, noviembre el de los niños índigo, el de los niños cristal, es decir, van a tener una biblioteca hasta que ya subamos el mío,
que cuando digo el mío es el grande, que se va a subir en la red las grabaciones enteras, íntegras de mis cursos, titulado el curso de La Cuarta Dimensión, que es el que yo llevo haciendo hace 21 años. Entonces todo el mundo me decía, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Y lo que estamos haciendo es preparar los apuntes, que se descargarán en PDF, y subiremos las grabaciones en directo y sin editar de mis grabaciones a los alumnos a la academia, para que la gente que quiera acceder a ese curso, son 40 horas para realmente recibir información y con 150, 200 hojas de apuntes, es decir, unos 4 o 5 meses de trabajo que cada uno podrá seguir a su ritmo las veces que quiera y que podrá repetirlo porque es de forma perenne, no caducará nunca. Muy interesante. Denis, ¿cuántos libros tienes? De momento 2. 2. El primero, que me pareció muy importante, El karma desvelado, el mensaje del karma no desde una visión religiosa, sino cuál es el origen del sufrimiento y cómo liberarlo. Y el segundo, que prácticamente tiene poquito menos de, ahora hará un año de vida, titulado Hoy tu ángel te dice, que este nació por la petición del público. Yo cada mañana recibo mensajes de los maestros para mí como para mi condición, para mi espiritualidad, y un día se me ocurrió compartirlo en las redes sociales, y cada mañana cuando me levantaba, en lugar de recibirlo para mí, lo compartí en las redes sociales durante 1 año y medio. Al final la gente me preguntó, oye, ¿no podrías recopilar todos estos mensajes en un libro para que nosotros los pudiéramos tener? Y ahí se hizo la luz y se creó el siguiente libro. El karma ya va por la 10ª edición, más de 5.000 ejemplares vendidos sin haber tenido editorial, porque no lo quería nadie, y este ya va por la 3ª edición en menos de 1 año. Y es ese tipo de libros de que se abren así al azar cada día y reciben un mensaje de los maestros, los mismos maestros que me hablan a mí cada día. ¿Qué quieres saber del karma? Es largo de explicar, ¿eh? Sí, yo lo sé, así como un pequeño resumen, porque mucha gente lo habla a lo mejor sin tener una conciencia de lo que es, de que todo es karma y por tu karma, ¿no? Ya en vez de maldecir, ya dicen es por tu karma. Oye, pero hablar de karma significa hablar de reencarnaciones, ¿no? ¿Qué opinas de eso, Denis? Así es, el karma es una palabra en sánscrito que significa mal camino. Y es muy importante entender esta introducción porque la gente dice, mi buen karma. No, el karma no es bueno ni es malo, el karma es karma. El mal camino, cuando alguien se mete en el camino de otros, cuando alguien intercede en el destino de otros y lo hace de forma voluntaria y consciente, es decir, con maldad. Nosotros estamos dotados de un poder llamado voluntad, y esa voluntad es capaz de extenderse en el plano físico en forma de intención. Nuestra fuerza de voluntad se manifiesta en el mundo en forma de intención. Nosotros pensamos con una intención, hablamos con una intención y hacemos con una intención. Cuando esa intención es mala o se cataloga de forma inconsciente como alguien quiere hacer daño de forma voluntaria, entra en un mal camino, entra en el destino de otro y ahí es donde se activa un karma. Sin embargo, está su otro hermano, el que desconoce mucha gente, que es el dharma, que el dharma significa el buen camino, es lo opuesto al karma. Y es cuando alguien cumple su misión, cuando alguien realmente pone corazón en lo que hace, pone siempre buena intención en lo que hace, aunque el resultado no sea el que espera, ¿eh? O al final alguien toma una hermosa decisión, pero alguien sale con un daño colateral. Al fin y al cabo, cuando alguien sigue los latidos de su ser, sigue su dharma, su buen camino. Por lo que cuando la gente te dice todo esto es karma, todo esto es karma, todo esto es karma, podríamos definir el karma como enseñanzas no aprendidas. Todos nosotros sufrimos porque el espíritu no ha aprendido algo que necesita. Y ese algo, que no sabemos qué es, nos hace sufrir viviendo experiencias en nuestra vida que nos hacen repetir experiencias una y otra vez hasta que comprendemos lo que el espíritu quiere. Dícese humildad, honradez, honestidad, perdón, paciencia, tolerancia, gratitud, alegría, fe, entrega, confianza, y todo eso lo aprendemos en la tierra a base de o pasos o golpes. Cuando lo aprendemos a base de enseñanzas es dharma, cuando lo aprendemos a base de golpes es karma, pero juntos es la luz. Muy interesante este tema. ¿Y qué piensas de la reencarnación? Bueno, pues la reencarnación evidentemente es
el conjunto de nuestra vida. Nuestra vida no es esta. Esta es una parte de un conjunto de todas nuestras vidas. Por eso a veces las preguntas futurológicas tienen trampa. Cuando alguien dice, ¿esta persona es el amor de mi vida? La respuesta de los de arriba siempre es no, porque para ellos la vida es el conjunto de todas las reencarnaciones, por lo que será tu amor ahora, pero puede ser otro amor otro y puede ser otro amor otro. Yo he tenido, ya que tenéis contacto con Juventud, cuando tuve que investigar el fenómeno índigo y cristal y viajé a lo largo del mundo para buscar niños, tenéis por las redes ahora niños con 7 o 8 años que tocan el piano como si llevaran 100. Sí. O niños y niñas que pintan con 6 o 7 años como si llevaran 200 años pintando en una universidad. A esos llamados niños prodigio no son más que niños que se les ha permitido heredar, recibir las capacidades que ya tenían antes, pero aquí y ahora, independientemente de la edad que tienen. La gente cuando no es prodigio lo llaman capacidades innatas. Gente que se le da bien cocinar y no sabe cocinar, gente que se le da bien tocar el piano y no sabe leer una partitura, o gente que se le da bien pintar pero no sabe qué colores mezclar para obtener el violeta. Y esas capacidades demuestran, independientemente de los credos, que si ya hemos hablado antes de que un espíritu no es más que la evidencia de que la vida después de la vida continúa, la reencarnación es la evidencia de que el espíritu tiene una continuidad después de venir aquí. Muy interesante. ¿Alguna pregunta? Sí, no, de hecho es que estaba reflexionando, porque a veces, como dicen los chavos, me cae poca agua en el tinaco. Entonces, ahora bien, fíjate que yo quería hacerte una pregunta, Denis. ¿Tú cómo percibes las condiciones actuales del mundo? Hay cambios ahorita en tu país, hay cambios en el nuestro, hay cambios por todos lados. Pero la humanidad necesita un despertar, una esperanza diferente, ¿no? Sí, mira, yo cuando he preguntado a los maestros qué demonios está pasando en este mundo, ellos me hablan de que estamos pasando por un tránsito de umbra. Una umbra, ellos lo llaman el despertar del oscuro pasajero. Es decir, ¿cómo explico esto para que lo entiendan todas las personas? Es como si el universo hubiera multiplicado por 1000 lo que tenemos dentro, para que no lo pudiéramos ocultar más. Aquel que tenía un miedo escondido en lo más profundo de su ser, si se multiplica por 1000, ese miedo no tiene dónde esconderlo. Si alguien tenía un don de sanación o un don de mediumnidad o un don de clarividencia y lo tenía escondido por miedo, si se le multiplica por 1000, no tendrá lugar donde poderlo esconder. Esto que estamos viviendo en este momento, que parece tan contrario a lo que hablamos, es precisamente la confirmación de lo que está sucediendo. Es decir, la gente habla del despertar, del amanecer, de la luz y del amor, en una etapa cuando más corrupción, más violencia, más asesinatos y más robos y más egoísmo hay. Y dirán, ¿cómo puede ser posible? Bueno, pues muy sencillo, porque justo antes de amanecer es cuando más oscura es la noche. Claro. Sí, la oscuridad es más fuerte antes de cuando ya va a salir el sol. Denis, no seas malo, vamos a un corte y regresamos. Esto es Testimonios, no se vayan, volvemos en 2 minutos. Ya regresamos a Testimonios. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Estamos con Denis Astelar, que nos ha, pues en este poquito tiempo que llevamos de entrevista hemos recibido enseñanzas muy valiosas. Recuerden que pueden hacernos sus preguntas y con mucho gusto se las vamos a poder mandar a Denis para que nos las conteste. Y pues recuerden nuestros medios de contacto. Estamos por Facebook, estamos por YouTube, estamos por Instagram. Creo que tenemos Instagram 3A llamada radio. Y pues, ¿cómo ven la entrevista? Twitter también, Twitter. Muy bien, la verdad es que clara, precisa y concisa. Claro, no, sí. Sin necesidad de darle vueltas a las situaciones, a los temas. De verdad, muchas gracias, Denis. Bueno, nos quedamos en que el mundo tiene ahorita pasa por un umbra, ¿no? Hay un mayor despertar cuando contrariamente hay muchos conflictos, mucha violencia, etcétera. ¿Qué crees que siga, Denis, para la humanidad? ¿Cuál es el consejo que nos pudieras dar para mejorar como seres humanos?
la labor que estamos haciendo ahora, la mayor parte de trabajadores y guerreros de la luz que hay por el mundo, que es preparar a las futuras generaciones, que son las que gobernarán, que son las que dirigirán el medio ambiente, la economía y las que empezarán a cambiar las cosas de verdad. Mientras todo vaya siguiendo a dedo, por recomendaciones familiares y por enchufes, esto seguirá siempre igual. Tendremos que esperar una generación más, lo que hablábamos de la generación X y Y, es decir, que todos estos niños / adultos de ahora crezcan con esos valores que se han perdido en los últimos 100 años y teniendo en cuenta de que venimos de guerras de conquistar o ser conquistados, de matar o morir, que podamos cambiar esas conciencias, no porque a nosotros ya no nos coja tiempo, sino porque nosotros no somos más que unas puntas de flechas. Es decir, en un cambio entre la era de Acuario y la era de Piscis, nosotros no hemos venido a ser líderes, hemos venido a ser instructores de aquellos que sí dirigirán el mundo, que sí llegarán a gobernar y que cambiarán los gobiernos y las conciencias, pero cuando nosotros despertemos esas conciencias que ellos ya tengan. Esa es quizás nuestra labor más importante, decirle a un niño ahora que tirar un plástico al suelo es contaminante, que eso destruye el planeta y destruye las plantas, a los animales y a los seres no solo actuales, sino también futuros. Con esa educación, convirtiéndola en un hábito, en menos de una generación, en menos de 50 o 60 años, eso será impensable hacerlo. Tal y como habéis hecho, y que es tremendamente útil y poderoso, conectar con uno de los lenguajes universales que es la música. Es decir, que a través de la percusión, a través de la armonía, a través de la melodía, a través de la voz, niños que creían que eran autistas o niños que tenían capacidades limitadas de comunicación son capaces de comunicarse con el mundo a través de un sonido, a través de un tono y a través de una melodía. La música es y será siempre prácticamente la comunicación angélica. De ahí Angelus, que significa sonido. Por lo tanto, los ángeles son los mensajeros del sonido, los mensajeros de prácticamente todo lo que tenemos, porque no hay sonido de ondas, por lo tanto, la música mix son muy abierta en el hecho. Sí. Denise, ¿y qué opinas? Bueno, es que no podemos dejar de tomar los temas que a nuestro público le gustan mucho, que te digo que son mucho los extraterrestres y los casos paranormales, pero en España hay mucha investigación, ¿no? ¿Tú qué opinas de este ambiente de investigadores españoles? Bueno, bien, como siempre hay de todo, ¿eh? Hay prestidigitadores, hay otros que se suben al carro, que se dice aquí, que es aprovechando la moda y que esto se funcione, pues se suman un poquito a contar todos estos tipos de temáticas sin tener ni idea. Y luego están los de la vieja escuela, que son aquellos que llevan mucho tiempo, que lo hacen por vocación y que a veces no se les reconoce hasta prácticamente en el último momento. Investigadores hay de todo tipo. El problema de los investigadores en relación a la espiritualidad, que es lo que nosotros hablamos, es que no es empírico, es heredado. Y la verdad muchas veces es muy frágil. La labor de un investigador, de un periodista, incluso de un buscador de la verdad, es seguir una cadena de custodia. Es decir, es llegar a encontrar la fuente de una verdad, de algo de lo que se está contando. Yo, por ejemplo, tengo contacto aquí en España con contactados de seres de otros mundos, y cuando digo contactados me refiero que han sido militares, que han estado en bases haciendo guardia, que han visto cosas que bajaban en sus bases militares, previa alarma social y previa alarma militar, por supuesto, y previo protocolo, y que han podido ver con sus ojos y experimentar con su propio ser esas cosas. Claro, cuando ya vas directamente a la fuente, aunque la cosa quede distorsionada o te lo cuenten de un modo, realmente crees en esas cosas. Claro, los investigadores no hacen más que buscar a seres que dicen que han visto, que han contado, que alguien les dijo, que alguien les dijo, que alguien contó, que alguien dijo. Y por lo tanto se vuelve algo como muy surrealista en muchos aspectos. Es decir, la verdadera experiencia extraterrestre o no, porque al fin y al cabo los seres de luz también son extraterrestres. No han nacido en la Tierra, luego son extraterrestres. Solo que en lugar de darle cabeza grande, ojos grandes y grisáceos, se le ponen túnicas y alas con plumas blancas. Pero ese tipo de seres de procedencia no terrestre están desde el inicio de nuestra civilización, utilizando no solo y guiando nuestra propia ADN y nuestra propia evolución, sino que creo, y con muy buen criterio, intentando controlar que todo esto no vaya a nuestra propia autodestrucción, que es a donde vamos si continuamos por el mismo sendero por donde vamos ahora.
por lo que, como siempre, hay de todo. Hay buenos alimentos, hay alimentos transgénicos, hay alimentos basura o trash, y hay otros alimentos que son de pedigrí y de primera calidad. A eso también le ocurre a investigadores, psíquicos, terapeutas y cualquier profesional, cualquiera de cualquier profesión. Claro. Entonces se podría decir lo mismo de los contactados, ¿no? Exacto. Hay personas pues que se lo inventan, otros, mira, yo pude investigar sobre todo en el tema extraterrestre. Llevo 10 años haciendo la investigación de los círculos de los pastos, de los círculos de las cosechas del Reino Unido. Claro, a mí me pilla mucho más cercano que a ustedes, y el hecho de poder viajar a menos de 1 hora y cuarto de avión durante una década, pues me ha permitido conocer a militares, poderlos entrevistar, sobrevolar con ellos en primera persona con avionetas ultraligeras las zonas de contacto, y no solo donde aparecen esas manifestaciones, sino que ellos han podido ver cómo esas manifestaciones se hacían mientras sobrevolaban. Claro, poder experimentar eso, cuando he podido experimentarlo en primera persona, no verlo, sino sobrevolar en un campo, dar una vuelta con la avioneta y a los 2 minutos estar ahí, una aparición que hace 2 minutos no estaba, poder aterrizar y poder pisarlo cuando aún se oían esas cosas, ese sonido tan característica que se oía cuando algo acababa de estar ahí, pues claro, es indescriptible. Por lo tanto, vivir en primera persona todo esto es lo que hace que realmente valga la pena. Sí. Todo existe. Lo que pasa es que hay que verlo cómo lo comprendemos. Hay que analizar la forma en que lo podemos percibir y la intención de cómo lo queremos percibir, ¿me explico? Oye, fíjate, Denise, que últimamente acá en América ha brotado mucha información, los cadáveres disecados de pteridáctilos encontrados en Nazca, ya en Perú, las piedras encontradas aquí en Ojuelos, en México, donde hay relieves grabados de seres humanos teniendo contacto con otro tipo de seres. Obviamente todo esto nos indica ese despertar al que debemos llegar, ¿no? Sí, pero porque la humanidad no está preparada, no porque esos seres ya no existan, sino porque realmente hay una gran contradicción entre la búsqueda y el miedo. Hay muchas personas que nos estarán escuchando ahora mismo y que les encantan todos estos fenómenos, pero que si ahora mismo lo vivieran en primera persona, seguramente que la primera reacción sería salir corriendo. Sí. Es decir, una cosa es querer saber y otra cosa es querer experimentarlo. Yo me pude llevar a Perú a un grupo de 40 personas, donde a través de chamanes y de contactados con seres de otros planos, pues durante días nos estaban preparando para un contacto con seres de otros planos, de otras luz, de otros lugares, digámoslo así. En medio de un lugar deshabitado, prácticamente con una pinta como semidesértica, en medio de una noche, con 40 personas y un par de guías, pudimos ver cómo bajaban luces que iluminaban prácticamente toda el área donde nosotros estábamos. Pero eso no es lo más espectacular, aparte de que hay fotografías y vídeos de ello. Lo espectacular es ver cómo la gente entraba en crisis. Algunos gritaban, otros salían corriendo, otros hacían gestos como de estar en un bucle, en un bloqueo psíquico. Sí. Eso es lo que realmente no nos debe sorprender. No me sorprende que se relacionen a los hombres con seres que venían de otros sitios, o los grabados donde ya se han dibujado astronautas, donde ya se han dibujado aviones, o donde en antiguos grafismos ya hay seres explicando qué seres superiores les instruían. Sino que eso no es lo extraño. Lo extraño es que si sucediera ahora, en pleno siglo XXI, la gente antes cree que tiene un tumor en la cabeza que admitir que lo que acaban de ver es real. Y eso sí es problemático, porque indica que la gente está profundamente dormida. Quieren despertar, pero a veces confunden el despertar con vivir su propia pesadilla. Ándale. Y sobre todo que se vuelven impredecibles, ¿no? Sí, exacto, no se puede controlar. Claro, la reacción de los formadores, ¿cuál fue? No me traigas más a este grupo de personas porque no están preparadas para estas experiencias. Claro, venían a través de ti y te veíamos tan preparado, pero claro, no podemos meter todos en el mismo cuenco. Que yo he tenido experiencias con seres inmateriales o con seres que ya cruzaron al otro lado, no significa que las personas que aprenden conmigo estén preparados para ello. Por lo tanto, es como si todos ustedes están acostumbrados por su cultura a comer una comida picante
no significa que yo vaya a venir aquí y que pueda soportar el mismo alimento el primer día. Seguramente que eso, con el paso del tiempo, mi cuerpo se adaptaría a un nuevo modo de alimentarme. Pues con las personas dicen lo mismo. Si hacemos esa cocina y a la hora de la verdad ese alimento no está preparado para ti, da igual lo que cocines. Pues lo mismo sucede con las experiencias de tipo paranormal, que es entre lo espiritual y lo normal. Están en un punto medio, que no es ni espiritual ni tiene una explicación. Y lo paranormal siempre deja ese perfume de misterio, de asombro y a la vez de miedo. Sí, fíjate que aquí me critican mucho mis compañeros porque dicen que yo elucubro muy rápido. Pero ahorita, reflexionando lo que comentas al último, estaría formidable desarrollar un procedimiento que sirva para contacto. Fíjate qué interesante. ¿A qué me refiero, Denis? Un grupo de personas que previamente tenga el interés de hacerlo, pero que siga un procedimiento, pero que antes de concluir el procedimiento te puedas dar cuenta si está en condiciones o no de vivirlo. Pero bueno, ya has contado el elemento clave, es impredecible, sí. Porque hay personas que se preparan 40 años meditando para ver a sus dioses y a sus seres de luz, y cuando corriendo. Estos se manifiestan entran en crisis absoluta también. Sí. Oye, ¿y cómo se le podría hacer para poner un filtro antes de que eso suceda? Porque como que crearles un test, alguna prueba que permitiera ir haciendo que evolucionaran también. Porque si, como dice Denis, pues se la pasan toda la vida meditando y al momento del encuentro salen corriendo, pues ¿de qué sirvió? Pero si se pudiera aplicar algún procedimiento selectivo, ¿verdad? Si está en condiciones espirituales, físicas, mentales y emocionales o no, estaría formidable. Pues ¿no? Yo soy parapsicóloga, ¿no? Y yo donde veo clarísimo si una persona está lista o no está lista para estas cosas, es estar en el campo, porque yo digo, que te digan, va a una casa embrujada o un panteón, por ejemplo, pues yo ir al panteón, yo le estaba comentando que 7 años fui cada 8 días y a mí el panteón se me hace un lugar normal, ¿no? Entrar a una casa embrujada, pues tampoco tengo prejuicios o juicios de eso, entonces se me hace de lo más normal, ¿no? Y hasta aquí luego, que Fabián apague las luces porque no le da miedo, ¿no? O sea, creo que ahí empieza Sí, es que el productor es miedoso. ¿Cómo tomas los temas, no? O sea, el miedo juega algo muy importante. El único filtro para que las personas estén preparadas es recuperar las asignaturas de la sabiduría ancestral del pasado. Sí. Psicología, filosofía, conocimiento y todo lo que los griegos y ya todas las escuelas antiguas transmitían a sus alumnos y que evidentemente han sido prohibidos, hasta prácticamente el olvido o la prohibición, pues porque hacían libres a las personas. Las personas que tienen sabiduría son libres y si son libres no se dejan domesticar. Las personas que tienen conocimiento o que tienen las alas conectadas al cielo pero los pies en el suelo se convierten en grandes referentes y movimientos de masas y no interesa a los núcleos de poder o a los núcleos de engaño que personas así destaquen. Cuando alguien destaca es cuando se le suele cortar la cabeza. Sí, fíjate que mencionaba yo hace un rato lo de la selección, porque en alguna ocasión nos sucedió un evento de un fenómeno, un ovni gigantesco que atravesó 29 estados, 19 o 20 estados de la República en 1997, 98, si no mal recuerdo. Y veníamos manejando por la carretera 3 personas en una camioneta, de repente, oye, párate, eso es un ovni. No, me hicieron burla, pero nos paramos en la carretera de noche y nos bajamos de la camioneta. El objeto que venía volando estalló y creó una serie de colores impresionantes, estalló 3 veces. Fíjate que, porque Denis tiene toda la razón, mientras yo me quedaba sintiendo la vibración de la explosión, las otras 2 personas, que uno jugaba americano y el otro era un deportista X, salieron corriendo. Yo decía, órale, Dios mío, ¿qué es esto? El primero se metió a la camioneta, el que me iba haciendo burla y se encerró en la camioneta. Y el otro empezó a correr por toda la carretera, gritando, algo atravesó la atmósfera, pero no pudieron controlar esa sensación, fíjate. Por eso estaría muy padre
que de 100 personas que tuvieran la intención, se pudieran llevar paso a paso hasta que pudieran vencer esos temores innatos en ellos. Estaría muy padre, ¿no, Denise? Sí. Como una Sí, compilación. porque todos son miedos. Sí. ¿Por qué corres? Por miedo a la muerte. Ujú. ¿Por qué te escondes? Por miedo a la muerte. Y por miedo a tu fin de existencia. Y todo es por miedo a dejar de tener lo que crees que es seguro para ti. Por lo que todo esto en psicología, en psiquiatría, con metafísica, con psicología, con filosofía, todo ello, lo único que hacen es darte piezas y herramientas para que seas capaz de ver eso y decir, lo que tenga que ser será. Si esos seres tienen que venir y esos seres se manifiestan aquí y no allí, es porque quieren verme a mí o a nosotros. Entonces, si quieren irse, se pueden ir. Y nosotros también. Por lo tanto, si lo estamos viviendo es por alguna razón. Pero nunca se para en caliente a alguien a que es una experiencia que no va a olvidar nunca. La preferirá enterrar y negar antes que aceptarla. Sí, y además los apegos impiden muchas cosas. Sí. ¿No? Algún día seguiremos platicando. Perfecto. Pues, Denise, ¿cuáles son tus medios de contacto? Pues mira, como ves, ya te lo he comentado antes, todo se centraliza en la página web. En la página web ya tienen ahí para comprar un curso ya tienen ahí las pasarelas, para poder entrar en contacto, realmente un contacto directo mío. Tienen acceso a Facebook también y a Twitter. Lo que pasa que prefiero siempre intentar concentrarlo en unas redes sociales. Es decir, las personas dicen, no, ¿cómo puedo escribirle a usted? No, es que yo no tengo una opción para que me escriban a mí. Es decir, no tengo tiempo para, pues como un programa de radio, para que yo cada día, ya me sucede en Facebook que tengo 100, 150 mensajes diarios. Sí. Entonces, claro, yo no puedo atender. Sí que es verdad que los puedo leer, sí que les doy me gusta a todos los comentarios que puedo, que a veces son 500, como me gusta, que es un modo de decir, os leo, estoy ahí, pero el método de contacto directo es más en mis conferencias, en mis cursos o en mis consultas online que también hago vía webcam. Pero no tengo un acceso directo libre para que me puedan preguntar, pues porque sería una locura. Pueden conectar conmigo más directamente vía Facebook, pero es más donde cuelgo mis artículos, donde pongo mis vídeos y donde compartiré programas como este. Pero aunque mucha gente quiera platicar o quiera preguntar, realmente es que yo soy uno. Y cuando me escriben 500, pues la frustración y el agotamiento que siento de no poder llegar a todo el mundo es bastante. Entonces lo concentro todo en una página web donde tienen mi canal de YouTube, Facebook, Twitter, que no suelo utilizar demasiado, pero porque soy más un divulgador. Yo os digo, aquí estoy y estaré, esto es lo que hago tal día y tal hora, y luego dejo que cada uno haga lo que siente. Perfecto, pues bueno, toda esta información la vamos a poner al chat a las personas que están con nosotros para que puedan tener el contacto y bueno, pues también invitarlos a que vean los videos que están en línea de Denise, y pues agradecerle mucho la entrevista. No sé si tengas algo que nos quieras compartir o cómo te gustaría terminar el programa, Denise. Pues nada, dándoos las gracias por la hermosa labor, porque solo que rescatéis a un solo ser de las calles ya será un ángel más que conecta. Que solo alguien que al oír por primera vez un micrófono abierto pueda dejar las armas o las drogas ya es un verdadero milagro en la tierra. Y daros las gracias pues no solo por este encuentro, sino por todas las que hacéis y por la buena labor que hacéis, que espero que sea mucha y que en el futuro sea todavía más. Que muchísimas gracias a todos por hacerlo posible. No, pues muchas gracias a ti, Denise. Considera esta tu casa, ojalá vengas pronto a México, podamos conocernos, estrecharnos la mano, y aquí te deseamos todo el éxito de tus proyectos, que puedas concluir y llevar por buen camino toda la misión que vas cargando, y en lo que nosotros podamos servir, de verdad, aquí estamos a tus órdenes, y esperemos continuar en este camino tan bello que es la vida, ¿no? Y a veces complicado también. Muchas gracias a todos, gracias familia. Sí. Bueno, pues entonces, Fabiola, muchas gracias, agradeciendo a Denise, no seas mala, ya lo platican ustedes, claro. Y bajo una producción de Cristian Aguilar, esto fue Testimonios por Tercera Llamada Radio. No se vayan y no pierdan el contacto, porque vienen cosas importantes con Denise Astelar. Muchas gracias a todos, nos vemos dentro de 8 días, Fabi. Sí, nos vemos en Testimonios el próximo jueves, muchísimas gracias. Sean felices, Dios con ustedes.